Buenas noches con nuestro público de Conversando. Tenemos que señalar que este programa, que está un poco preparado en relación a la celebración del Día del Maestro, que fue hace algunos días, va a ser grabado. Ustedes pueden verlo a partir de las 7:15 del día de hoy y, como siempre les pedimos, háganos llegar sus preguntas, comentarios, ¿no? Reacciones cuando puedan a través del Facebook de la SPF, ¿no? Ustedes saben que este programa, como los otros, se queda siempre ahí grabado en el muro, ¿no? Queremos señalar que la Sociedad de Pareja y Familia ha querido preparar este programa especial en conmemoración al maestro, porque nosotros también somos un centro de formación, ¿no? Tanto formación de terapeutas en la especialidad de pareja, familia, grupos, como desde el propio dispositivo del servicio de atención terapéutica, en el cual estamos Hilda y yo, donde tenemos un espacio de formación permanente con otras 26 terapeutas, con los cuales tenemos un espacio muy particular, muy democrático, pero de formación y revisión permanente. De hecho, Hilda es también docente desde la SPF y por eso es importante su presencia esta noche. Pero también queríamos hablar del Día del Maestro y queríamos señalar un poco una reflexión en torno a la educación en el país. El reto de la educación es grande en un país como el nuestro, donde hay brechas, donde hay tantas inequidades, donde definitivamente la educación no termina siendo por igual para las poblaciones, ¿no? Entonces, este va a ser un programa en donde vamos a hablar de política, de democracia, de diferencias, pero también de equidades, ¿no? Los invito un poco a quedarse y a escuchar. Voy a presentar ahora a nuestro panel. Ya la mencioné, Hilda es, además de docente de la SPF, y creo que es una característica que la tienes ahí, Hilda, bien marcada, ¿no? Porque de hecho te gusta mucho, me parece, la docencia. Ella es también psicoterapeuta clínica, es de la especialidad de pareja y familia también, y es co-coordinadora, igual que yo, del espacio del servicio de atención que brinda la Sociedad de Pareja y Familia al público en general, ¿no? Ya saben que pueden escribirnos, llamarnos, y tenemos, de hecho, tarifas especiales para el público en general. También nos acompaña esta noche una amiga, igual que Hilda, una gran amiga, Yolanda. Yolanda Rojo es, a ver, voy a ver, el currículum es un poquito largo, pero vamos a ver, ¿no? El de Hilda era más fácil porque ya te veo más seguido, pero a ver, Yolanda es licenciada en educación y también es egresada de la maestría de género de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Es educadora en la especialidad de ciencias sociales, ¿no? Ha trabajado también temas de género y de interculturalidad, que es justo lo que vamos a abordar esta noche, ¿no? Es consultora de ONG, del Ministerio de Educación y también de UNICEF. Actualmente coordina el diploma de secundaria rural, ¿no? En la Universidad Ruiz de Montoya, Antonio Ruiz de Montoya, y coordina la red de educación de las niñas rurales, Florecer, y finalmente, no menos importante, es miembro del consejo directivo de el foro educativo, ¿no? Buenas noches, chicas, y gracias por aceptar este reto de hablar de la educación en el país, ¿no? Yo les comentaba la vez pasada que tuvimos una pequeña reunión que a mí me tocó viajar casi terminando la universidad a la zona rural de Cusco y trabajar en un proyecto con escuelas rurales del país, ¿no? Y me tocó ir a Quiquijana, que está a hora y cuarto de la ciudad del Cusco,
y encontré, tenía que reunirme con docentes, pero encontré que era la celebración del Día de la Bandera. Y estaban los chicos 1 hora, 2 horas, 3 horas, en un calor terrible, en el patio principal de la escuela de Quiquijana, haciendo la formación y escuchando, no sé, poesías, discursos en torno a la bandera. Y, y salí con una sensación muy fuerte, yo porque decía, realmente la universidad nunca me hizo llevar un curso, nunca leí nada que me acercara a las escuelas rurales. Y esa experiencia me marcó mucho porque me di cuenta que en nuestro país no todos nos educábamos por igual y que a veces habían eh, experiencias educativas que no se diferenciaban mucho entre un castigo y una celebración del Día de la Bandera. Y me preguntaba por qué, cuál era la razón, ¿no? Y claro, llegué a esta conclusión de que una cosa era la educación rural, otra cosa es la educación en colegio privado, y lo traigo para esta primera pregunta que era el tema del programa, ¿no? ¿De qué educación estamos hablando y para qué país, ¿no? Traigo este hecho de Quijana como representativo de muchas imágenes más que nos hacen pensar esta primera pregunta. La dejo abierta. Sí, bueno, muchas gracias, Bellito. Un placer estar en este diálogo contigo y con Hilda. Muchas gracias por la invitación. La pregunta que tú haces es una pregunta fundamental, y siendo una pregunta fundamental es una pregunta que en las últimas décadas no se ha hecho visible, ¿no? No está en la palestra de los diálogos ni de la discusión. En los últimos años hemos venido asistiendo a un conjunto de distintas políticas, supuestamente de mejoramiento de la calidad educativa o en nombre de la calidad educativa, pero que pocas veces o nunca nuestros funcionarios y autoridades han planteado esta pregunta, que es una pregunta fundamental y que es el sentido y que responde al sentido de la educación. Cuando hablamos del derecho a la educación, estamos hablando de una educación que contribuya a la democratización del país, una educación que forme a ciudadanas y ciudadanos en igualdad de derechos, en conciencia de derechos, ¿no? Y que rompa con segregación, lo que tú señalabas hace un momento, me parece muy simbólico y muy gráfico esto de castigo y celebración, y esta dualidad y esta dicotomía está muy presente en muchos aspectos de los procesos educativos, desgraciadamente, en nuestro país, ¿no? Aquello que tendría que ser parte de la celebración y que tendría que traducirse en comportamiento, por ejemplo, de amor a la patria, que no es otra cosa que respetar a tus pares, que ser solidario y ser solidaria, se constituye en una pesadilla y en formalidades de cantar el himno, que no tiene nada de malo, está muy bien, pero que eso para nada es lo único que se espera de amor a la patria, ¿no? Es solamente un pequeño detalle. Entonces, la pregunta de qué educación para qué país es muy clara desde mi punto de vista. Necesitamos una educación que rompa con discriminación, que rompa con segregación y que contribuya a la formación de personas, ciudadanas y ciudadanos plenos, con conciencia de derechos y ejercicio de derechos, porque la escuela tendría que ser un espacio de ejercicio de derechos, de participación, de protagonismo, de identidad, de diversidad, etcétera, y que desde esa conciencia de derechos y esa experiencia formativa contribuyan a la democratización del país, ¿no? Que no es otra cosa que contribuir a situaciones de mayor justicia en el país que tanto se requiere, ¿no? Uh-huh. Y ya, ¿tú qué opinas con respecto Sí, a bueno, cómo nos primero, va hola, hola subjetivando? chicas, ¿no? Sí, Hola. hola, hola con todos, ¿no? Con las personas que también nos siguen y nos van a escuchar. Sí, tú haces la entrada con una pregunta compleja, ¿no? ¿Qué educación y para qué país, ¿no? Y de entrada planteas un espacio o dos espacios que están en interrelación, ¿no? Que se interconectan, que uno tiene que ver con el otro. Uh-huh. Yo iba pensando también mientras escuchaba a Yolanda en que qué educación me hace pensar en, hay más de una educación, ¿no? Hay más de una forma de aproximarnos. ¿Qué entendemos por educación? Pensaba en el significado, ¿no? En el significado de educar. Eh, y si educamos bajo un modelo determinado, eh,
que está, digamos, que tiene que ver con qué espera la sociedad o qué espera que se produzca en ese espacio. Yo creo que a lo largo del programa, para no adelantarme un poquito, vamos a ir abriendo espacio a todo esto, porque tú traías un ejemplo, me ponía a pensar en que hay más que, que pasa por la educación, que esta celebración al propósito del Día de la Bandera, ¿no? Que es una apuesta grande, pero lo que pretende es desde dónde o como para qué educamos, qué sentido tiene. Y eso creo que si dentro de la sociedad lo que estamos buscando es capacitar, digamos, a los menores, a los más jóvenes, para que entren en la comunidad bajo, con digamos, una formación de valores, o si estamos apostando porque encuentren un espacio laboral. Ese es el sentido de la educación, es lo que yo me pregunto. ¿O hay algo más ahí que en realidad no estamos tocando? Eh, y no me quiero adelantar porque creo que podemos ir hablándolo, Poco a pero poco, me hace pensar desplegando. en la educación dentro de como un, sí, sí, como este significado de educar eh, o como coger el concepto e interpelarlo. ¿Qué más hay ahí? ¿Como para qué hacemos todo esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Con qué sociedad? ¿No? ¿Para qué sociedad? Sí, yo pensaba cuando salí, me acuerdo de esta escuela y regresaba a Cusco, de verdad que me percataba de que había más de una educación, ¿no? Más de un modelo y en realidad el sistema plantea que existan estos tipos en donde de alguna manera hay un grupo que está eh, de alguna manera puesto ante experiencias educativas en donde tienes que obedecer y acatar, a pesar del sol inclemente que había ahí, ¿no? A pesar de la incomodidad, ¿no? A pesar de que quieren celebrar la patria probablemente desde otros lados, desde otras formas, como decía Yola, hay un grupo que está de ahí puesto en el sistema educativo también para obedecer, ¿no? Y Yola, tú decías un poco cómo hay un sistema educativo que debería más bien acercar a los alumnos, a los estudiantes, hacia experiencias quizás más bien más democráticas, desde, por ejemplo, la construcción de la ciudadanía, ¿no? Que ahí hay una potencia en la escuela, o debiera de tener una potencia la escuela para eso, ¿no? Tú, ¿crees que la escuela está cumpliendo este rol? ¿Está cumpliendo un rol de cambio en la sociedad, de pensar en un proyecto de país y hacia ahí nos estamos dirigiendo, ¿no? Que respete, como tú decías, las diferencias, las particularidades, ¿no? Que identifique las brechas e intervenga ante esto. ¿Qué piensas? Mira, yo soy educadora y vengo trabajando ya hace muchos años acompañando a mis colegas en diferentes proyectos, programas, ¿no? Lamentablemente, lo que venimos encontrando en los últimos años es un deterioro de la profesión docente, de la valoración social hacia las y los docentes. De manera explícita han habido declaraciones de altas autoridades del sector responsabilizando a los docentes de toda la crisis educativa y señalando su incompetencia, ¿no? Por ejemplo, frente a los terribles resultados de las evaluaciones internacionales y nacionales. Pero por otro lado también encontramos políticas educativas que lo que han tendido en los últimos años es a potenciar el rol docente, enmarcar el rol docente en un operador de determinados modelos, de determinadas estrategias muy cerradas, ¿no? Restando la capacidad de los docentes de pensamiento y práctica pedagógica que respondan al contexto sociocultural, sociohistórico en cada una de sus escuelas y por lo tanto en las últimas décadas, bueno, y desde los procesos de gran masividad de la educación y de amplio acceso y cobertura desde las políticas de mediados de siglo, que son políticas en el mundo en general, en donde después de la Segunda Guerra Mundial se asume que la educación es muy importante,
que sea garantizado por los estados, porque eso va a contribuir al progreso, la idea del progreso, ¿no? Son los tiempos del estado del bienestar en Europa. Luego de la Segunda Guerra se piensa mucho en la importancia de esto en los países y por lo tanto también aquí en el Perú ODRIA desarrolla políticas de gran masificación de la escuela. Muchas de nosotras hemos estudiado en grandes unidades escolares, ¿no? Y estas escuelas y estos modelos de escuela son herederas de una herencia castrense, de una herencia militar y de una herencia religiosa en el sentido autoritario y jerárquico. Son escuelas, por lo tanto, que son pensadas algo así como en fábricas, en donde además literalmente y concretamente se llama a las y los estudiantes a formarse en filas, todas recordaremos eso, yo estudié en el nivel grado en Magdalena, y somos muchísimas y somos muchas secciones, y entonces no hay forma en esa masificación de atender individualidades, y no se nos ve como personas, como sujetos, como personas individuales con características propias en nuestras diversidades, riquezas, necesidades, ¿no? Y hay una tendencia a homogenizar, es decir, a tener cierto modelo y a instaurar desde la lógica de la disciplina lo que se espera de una buena estudiante y de un buen estudiante, ¿no? Hace poco, el 6 de julio, en el Día del Maestro, veía que habían algunas láminas, flyers que difundían y decíamos, queremos una escuela para pensar y no para obedecer, ¿no? Pero durante mucho tiempo, y incluso hasta ahora, tenemos una escuela para obedecer. Y entonces, claro, es mucho más fácil que miremos a las y los estudiantes como una gran masa, en donde todos tienen que responder a las mismas preguntas, actuar de la misma manera, actuar más o menos igual, porque si no, no entras en el marco de buen estudiante, de buen alumno, de buena alumna, ¿no? Y entonces es bien complejo, porque el proceso de construcción de ciudadanos y ciudadanas pasa por el reconocimiento de las personas como sujeto de derechos. Y reconocer a las personas como sujetos de derechos, a los niños, niñas y adolescentes como sujeto de derecho, implica que reconozca su individualidad y sus características propias y sus diversidades. No que las ocultes, no que digas que todos somos iguales y todas en derechos, pero somos diversos. Somos diversos en identidades de género, en opciones sexuales, en la historia familiar que tenemos, en el origen cultural, en fin, y maravillosamente diversos. Y nos cuesta mucho aprender de esa diversidad. Entonces, siento que es un reto enorme en este momento, creo que no hemos venido cumpliendo y además en el contexto del bicentenario de la República no hemos podido trascender la homogenización, la invisibilización de las diversidades culturales, porque si habláramos de la educación para los pueblos originarios, ahí encontraríamos enormes desafíos en toda la educación, pero hay grupos que en particular están triplemente, doblemente discriminados, mira cómo... pero también a las niñas, ¿no? Y también a las diversidades. Entonces, solo para acabar, ahí hay un reto enorme y quiero señalar que son importantes las políticas educativas y la garantía del Estado para eso, pero junto con ello tenemos a los docentes y a la sociedad en general que tenemos que ser capaces de ser conscientes de ese derecho de una educación formadora en ciudadanía, democrática, intercultural, no esta ciudadanía que algunos señores en el Congreso señalan y que tiene sesgos de pequeños grupos, sino una ciudadanía plena, con derechos plenos. Necesitamos una sociedad civil, a las personas, ciudadanos y ciudadanas que demanden esa educación, que defiendan esa educación. Mira, como Yolanda ha tocado varios puntos importantes, ¿no? Primero, la educación es una construcción, ¿no? No es algo natural. Tú hablabas, digamos, de la creación de la escuela, ¿no? Digamos, y cómo se crea, y desde ahí tú ibas partiendo, ¿no? Como un sistema que lo que busca, a propósito que hablaste de homogenizar, y señalabas cosas que me parecían bien importantes, ¿no? Primero, ¿cuál fue el objetivo en un inicio de la escuela? ¿No? Entonces, si se parte de la idea de producir sujetos para insertarse en un mercado laboral, la idea era que puedan encontrar, claro, ¿no? Entonces, desde ahí, si estamos pensando, si la idea es generar sujetos para que entren a un modelo establecido, entonces sí, voy a homogenizar, porque cuando yo serializo, puedo manejarlo y lo puedo controlar,
Y entonces generar uniformidad a las herramientas, digamos, en el método de educación, se permite una evaluación, permite en realidad manejar esta situación, ¿no? Entonces vamos viendo cómo partimos con una idea, digamos, desde lo social, ¿no? Digamos, desde esta idea de qué cosa estoy buscando a través de esto. Y entonces es ahí donde entran los más jóvenes de la sociedad, ¿no? Entonces los preparo para entrar a un tipo de sociedad que yo he planificado y que yo tengo una idea de cómo quiero que esto sea. Y entonces continuamos ya no produciendo, sino reproduciendo un sistema, Así es. claro, con esta idea de lo común, ¿no? Digamos, escuela para todos, ¿no? Digamos, educación para todos. Pero esto de buscar para todos invisibiliza la diferencia, porque así como puede parecer que engloba, digamos, a todos, entre comillas, también normaliza, y cuando normaliza va a haber un grupo que queda por fuera. Entonces se producen estas dicotomías, ¿no? Normal, anormal, el que aprende, el que no aprende, entonces se estigmatiza. Y ahí va a haber segregación, va a haber exclusión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la apuesta? La apuesta es que entren y que yo los forme de una determinada manera, pero no los estoy formando para que piensen por sí mismos. Yo creo que el objetivo fundamental es qué sentido tiene pensar estos chicos bajo el sol, ¿no? En esta celebración por el Día de la... Ellos pudieron captar qué sentido tiene esto, o sea, como para qué sirve esto, por qué hago lo que hago. Es muy triste porque yo me voy a ir a la clínica, ¿no? La gran mayoría, el consultorio está lleno de profesionales que ya han cumplido con todo lo que, entre comillas, se les requiere del sistema. Entonces, han terminado la educación primaria, secundaria, la universitaria, la maestría, etcétera, y de pronto empiezan a sentirse vacíos. O sea, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿No? Me decía un joven, yo me imaginaba, ¿no? Tener mi oficina y tener el terno. Pues ya lo tengo, ya compré mi departamento y ya tengo mi auto, ¿no? Pero ahora digo, ¿y para qué sirve todo esto? ¿No? O cuando un chico, no sé, viene y no estudia porque me dice, es que no entiendo, no entiendo. Entonces, estamos preparados, digamos, dentro de la labor docente para poder escuchar las preguntas que nos traen los chicos, generar un espacio para preguntar, para que ellos puedan preguntar o para que encuentren sus propias formulaciones. Podemos acompañar en esto, o lo que se pretende primero es reducir digamos, el aprendizaje al rendimiento escolar. O sea, si se ha equiparado mucho esto, y que ahí continuamos en esta pregunta que me parece bien importante porque tú interpelas, ¿qué educación para qué sociedad? Entonces, es de acuerdo a cómo nos estamos delineando la sociedad, porque si vamos a entrar en una idea de capitalista, digamos, ¿no? En que lo que queremos es sujetos que produzcan y que produzcan para el sistema, entonces desde ahí estamos obturando cualquier posibilidad de generar pensamiento, de generar un sentido que pueda dar cuenta de por qué hago esto, como para qué hago esto. Voy al colegio como obligación porque me dijeron que vaya, pero ¿le encuentro algún sentido? No, no le encuentro ningún sentido. O tengo que aprobar porque además mis papás quieren que apruebe, ¿no? Entonces, o plagio, o estudio un día antes y repito, paporreteo y repito, pero sin ningún sentido. ¿Qué sentido tiene lo que voy o sea, es darle una cantidad de información y de conocimiento? No, eso está en Internet ahora. O sea, si yo quiero información y conocimiento, lo encuentro en Internet. La escuela tiene que apostar a otra cosa, ¿no? Sí. ¿Qué es, no? ¿Cuál es esta gran apuesta que tenemos que tomar en cuenta, ¿no?
Está claro que la escuela responde a este sistema. Para mí hubiese sido muy esperanzador encontrarme en esa escuela quijana chicos que se rebelaran o que dijeran, no tiene sentido estar acá en este patio, ¿no? Eso hubiese sido, pero está visto que el sistema lo que plantea justamente es que acates, ¿no? Y yo le hablaba de las instituciones, ¿no? O sea, que tomaban con las grandes unidades escolares como referente, ¿no? De educación, tomaban como modelo lo militar o a partir de la Iglesia Católica, y esto no es por gusto. Sabemos que son parte de un dispositivo que justamente está dirigido a que acatemos, a que obedezcamos, a que todos seamos, ¿no?, iguales y no cuestionemos. Y siempre se van a crear, entonces siempre se van a dar estos que quedan por fuera del sistema y que llegan al consultorio, ¿no, Hilda? Que llegan al consultorio con este sufrimiento interno, ¿no? O sea, me acuerdo que hace unos años también mi hijo me traía el caso de un compañero de estudio de inglés que decía, yo no me voy a casar, ¿no? Porque tengo que llegar primero a tener mi carro, la maestría, ¿no? Tener el trabajo, ¿no? Entonces, es que tienes que alcanzar esto, y en ese sentido, retomando un poco, Yola, lo que tú decías de estas instituciones que son parte de todo este sistema, en donde el sistema educativo es digamos, un engranaje más, pensaba también en la sociedad civil y cómo los padres de familia también tenemos ciertas representaciones, para decirlo en términos vinculares, ¿no? Ciertos estereotipos en relación a este modelo de escuela, ¿no? Y cuánta gente queda por fuera y que pueden ser los propios hijos y terminan yendo, como decía Hilda, a un consultorio o terminan siendo parte de, no sé, de algún otro sistema en donde están justamente los excluidos, ¿no? Los que quedan aparte de. Sí, bueno, tú has mencionado, sin mencionar los autores poderosísimos como Foucault, ¿no? Foucault diría que la escuela representa como el principal dispositivo a través de los cuales se normalizan y se educan cuerpos y se gobierna sobre cuerpos, sexualidades, comportamientos y subjetividades, ¿no? Pero desde la pedagogía, más desde la educación popular y desde la filosofía de Paulo Freire, tendríamos que decir que los actores educativos y en particular las y los docentes tendríamos que tener esta capacidad de ponernos en diálogo con los sujetos del aprendizaje, con los sujetos fundamentales, con los sujetos del derecho a la educación, que son nuestros niños, niñas y adolescentes, en el caso de las escuelas en la EBR, y poder encontrar un diálogo reflexivo, un diálogo que nos interpele también a nosotros, ¿no? Porque tenemos un conjunto de concepciones y de creencias que reproducimos, como por ejemplo estas expectativas diferenciadas. Si voy a una escuela, por ejemplo, en un sector urbano popular, cuyas familias tienen como trabajo el mercado, trabajo informal, etcétera, he naturalizado que esas personas son menos inteligentes, menos exigentes, y mi demanda cognitiva, lo que voy a proponer a las escuelas es de mucho menor demanda cognitiva que lo que voy a proponer en una escuela de clase media, en donde las familias, por allí hay algunos o varias que son profesionales. Y esto tiene que ver precisamente con estos niveles de jerarquización que son herederos de la colonia. Nosotros tenemos que superar, como decía Aníbal Quijano, esta herencia colonial que nos hace jerarquizarnos, ¿no? Siempre va a haber alguien más cholo, más indio, más pobre, menos capaz, menos suficiente que yo. Y entre las familias sí, existen un conjunto de estereotipos, y por eso el cambio hacia una educación realmente como derecho y la defensa de la escuela pública implica, como diría Boaventura, un cambio profundo cultural, una profunda revolución cultural, porque la humanidad está en juego en este momento. O sea, la vida misma está en juego, y eso nos lo ha mostrado la pandemia. O sea, justamente la pandemia es el resultado de un modelo económico depredador. Y entonces es bien importante que las familias y la sociedad en su conjunto nos preguntemos para qué esta vida, para qué sociedad, cómo queremos vivir. Entonces yo siempre decía a mis estudiantes en los diferentes espacios en los que he trabajado, cuando hablaba de lo que quieren hacer en su vida, de su proyecto de vida, de la construcción de su autonomía, les decía, cualquier cosa que ustedes elijan, que además tiene que gustarles y sentirse felices de hacerlo, tiene que contribuir, aunque sea un poquito, a la felicidad de otros.
No podemos caer en eso que nos ha vendido el neoliberalismo en las últimas décadas de el éxito es la competencia, quítate que te tumbo, ¿no? Y entonces es tener el carro, el no sé qué, y las 40 maestrías. Y estos sentidos comunes que se construyen por todo un sistema de producción cultural y ideológico que sale mucho también, que lo tenemos mucho en los medios de comunicación y toda la folletería que nos llega y todo lo que vemos cuando transitamos por nuestros pueblos o por nuestras comunidades o por nuestros barrios, ¿no? Que el éxito es el consumo, que el éxito es el tener, implica que comencemos a cuestionarnos estos modelos de sociedad y de vida, ¿no? De finalmente de felicidad, ¿no? Finalmente de lo que significa la vida plena. Y hay aportes fundamentales. Y creo que es muy importante que podamos reconocerlos. Los aportes, por ejemplo, del enfoque del buen vivir que proponen, o de la vida plena que proponen los pueblos originarios, que implica justicia ambiental, por ejemplo, ¿no? Que implica el cuidado de la vida y la crianza de la vida, no depredar, consumir lo mínimo, cuidar a otros seres que no son seres humanos, pero que son importantísimos, de los cuales dependemos para vivir, ¿no? Que no es otra cosa que defender nuestros recursos. Tener también, poder ampliar la concepción de justicia a justicia también de género, ¿no? Cómo podemos cada vez cuestionar más los prejuicios y estereotipos que tenemos respecto a la diversidad y las diversidades sexuales y de género. Y esto es bastante complejo, porque en este momento estamos viviendo una arremetida conservadora muy amplia. Entonces, sí, las familias tienen que empezar a cuestionarse, y creo que ya muchas lo vienen haciendo por esto que tú señalabas, Bego, ¿no? Esta ansiedad y depresión y que sienten muchos de nuestros estudiantes porque tienen o muchas tareas, porque se les exige mucho, porque la competencia, porque terminar la secundaria es una angustia tremenda y brutal, porque ya llegaron a la universidad, pero ahora qué y qué y qué. Es muy importante que transitemos a este momento de reflexión de una vida pensada más en la realización de la dignidad humana, más que solamente en el tener, ¿no? Entonces tenemos que reconquistar esta reflexión del informe de Delors para UNESCO del ser, ¿no? Del ser y el estar con, ¿no? Miro, es un montón, ¿no? Sí, Pero es yo te bastante reto. escuchaba y más allá de, digamos, me venía a la cabeza también autores, ¿no? Pensaba en un texto de Hannah Arendt que habla sobre la crisis de educación en Norteamérica, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Y ella colocaba en el centro, ella decía que la esencia de la educación era la natalidad, ¿no? Y con eso se refería a lo nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos abrirnos a lo nuevo? A mí me pareció bien esperanzador, porque Sí, cuando captamos que recibimos a un niño que abre la posibilidad de un cambio en una sociedad, entonces es esperanzador. Entonces ya no estamos reproduciendo un sistema que además coacciona, nos lleva a sufrimiento, que lo vemos, ¿no? Sujetos, digamos, mira, atravesados por la ansiedad, por la angustia, por esto que se gesta de manera muy precoz, que es la competencia, compito por una nota, donde el otro no es vivido como un otro, entre comillas, semejante en el sentido de que puede tener los mismos sentimientos que yo, que le puede afectar las cosas como me afectan a mí, no, es un rival, donde yo tengo que hacer una lucha de competencia por, no sé, pues por una nota, por el primer puesto, ¿no? Y donde todo pasa por el reconocimiento, y entonces hay un borramiento del otro, ¿no? No se gesta, y creo que la escuela o la educación tiene que pasar por gestar esto, ¿no? Por poder reconocer al otro y poder pensar que se aprende con el otro. O sea, el aprender tiene que ver con un encuentro, ¿no? Así Se es. aprende en lo intersubjetivo. Mira, pero ella hablaba de esto, cómo podemos abrirnos a lo nuevo. Somos capaces de pensar que este nuevo ser nos puede traer alguna opción de algo diferente, salirnos de la reproducción para producir algo, para gestar algo, ¿no? Yo creo que eso es una apuesta importante, más allá de que, digamos,
desde los programas o las reformas educativas se busque, ¿no? Mayor infraestructura o recuperar o reconocer la carrera docente, ¿no? O se asigne más presupuesto, ¿no? Eh, Creo que un cambio en la subjetividad de los docentes, en un cambio, digamos, de poder pensar desde otro lado lo que vamos haciendo, no estoy descalificando el tema de que se imparte el conocimiento y que les, ¿no? Pero si podemos ahí con todo esto hacerlos que los chicos puedan ir descubriendo descubriendo el mundo, ¿no? ¿Qué lugar voy a ocupar en el mundo? ¿Qué lugar me va a asignar el mundo? ¿Dónde puedo actuar en este mundo? ¿Qué puedo hacer? Es también comprometerme con el mundo. Tú hablabas de esto, ¿no? De las cuestiones ambientales y todo, claro, pero si los chicos logran comprometerse, sentir que van teniendo un espacio, que ahí también hay otro tema, ¿qué le ofrecemos? Porque si hay una mirada, un proyecto futuro, si yo puedo saber que voy a tener un futuro, entonces puedo gestar un presente. Entonces, el tema es bien complejo. Entonces, creo que la labor, digamos, de la educación, lo que pasa en las escuelas tiene una potencia enorme. Es como un espacio transicional, es un espacio potencial. Quizás por eso también puede asustar mucho, ¿no? Porque ahí se abre una posibilidad al cambio, ¿no? Y creo que sí, disculpa, Milda, creo que un término que hemos utilizado gran parte del conversando de hoy es este tema de cambio, ese tema de la potencia que tiene la escuela. Todos, en algún sentido, yo, la Hilda, yo hemos sido docentes y sabemos lo maravilloso, ¿no? El gran poder que tiene cuando puedes permitirte y permitir desarrollar justamente todo el potencial, toda la creatividad, ¿no? Todo el descubrir de la otra persona, y en eso estoy de acuerdo, Hilda, cuando dices que desde los docentes hay un cambio importante también, ¿no? Que hacer. Y Yola, tú mencionabas un poco cómo hay que tener también desde la mirada más presente y futura de una escuela diferente, que es lo que plantea Hilda también, mirar hacia lo comunitario, hacia justamente salirnos de este sistema tan individualista, ¿no? En donde no hay un sentido de cooperación real, de aprender juntos, de que me potencio con tu aporte, ¿no? Y que vamos construyendo este conocimiento, este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces planteabas cómo de repente ir hacia cómo se relacionan las comunidades originarias, ¿no? Con el medio ambiente, cómo valoran el trabajo comunitario, el intercambio, la reciprocidad. Creo que esos son valores que deberíamos de ir justamente recuperando y repensando para, valga la redundancia, pensar y hacer una educación, una escuela diferente, ¿no? No sé qué piensan. Sí, en los pueblos originarios y todas las diferentes experiencias de organizaciones, de diferentes grupos sociales y de nuestros pueblos, como por ejemplo las mujeres que hemos visto ahora mismo con lo de la pandemia, con las ollas comunes o los comedores, ¿no? La gesta desde la sororidad que tenemos las mujeres de enfrentar situaciones graves defendiendo la vida, porque históricamente las mujeres ha pesado sobre nuestras espaldas el cuidado de la vida. Ojalá se haya podido visibilizar mucho más con la pandemia, ¿no? Somos las que resguardamos el agua, porque sin el agua no es posible la vida, las que estamos siempre cuidando, y ese cuidado debiera de ser compartido y tendrían que haber políticas de Estado que distribuyan el cuidado de la vida. Sí, yo creo que el imperativo de una ciudadanía democrática, intercultural, es justamente para ello, para podernos construir como una comunidad en reconocimiento, que es importantísimo, y ese reconocimiento implica reconocer la diversidad y en lazos de solidaridad en esa diversidad, ¿no? Y esa solidaridad desde una conciencia de derechos y desde una educación en
y para los derechos humanos, ¿no? Esta educación en derechos humanos implica que la escuela se convierta en un espacio para la participación, para la expresión, para el trabajo compartido, para que haya acogida a la diversidad, que mi voz sea tomada en cuenta para el gobierno de la escuela y las decisiones que se toman en lo que compete a las y los estudiantes. Una escuela que incorpore mis problemas de mi comunidad, de mi familia, en mi país, en la escuela, ¿no? Yo siempre me pregunto qué tanto en nuestras escuelas públicas se está discutiendo, sobre todo con los chicos de secundaria, esto que viene pasando contra la contrarreforma con la SUNEDU, cómo se ha elegido el Tribunal Constitucional, qué está pasando con esta ley que está interviniendo y que ya ha sido aprobada, la La de los 31498. padres, la de los padres familia que participan en los materiales, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo podemos formar en ciudadanía si lo que vivimos cotidianamente, ¿no? La sexualidad de los chicos y de las chicas, sus procesos de aprendizaje entre ellos, pero lo que viven en sus familias y también en nuestro país, no ingresan a la escuela, ¿no? Y sí, muy de acuerdo en que el aprendizaje, y eso también lo dice Freire, ¿no? Me reconozco y me conozco en el encuentro intersubjetivo con el otro. O sea, es decir, es a partir de la relación con otros en que yo puedo reconocer mi valoración, mis potenciales y también aquellos aspectos en los que tengo que mejorar, aprender, o sea, mis retos, ¿no? Pero es con el otro, con los otros, ¿no? Y por eso es tan importante la diversidad. Sí, No sé si sí, hay algo más que quieras señalar, Hilda. Yo creo que es un tema que da para muchísimo, ¿no? Sí. Muy, muy importante, muy valioso. Pensaba en estos grupos conservadores que ahora se están encontrando, tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo, y que representan también como reto en esta propuesta que traemos ahora de una educación para la democracia. No puede ser que seamos un país que cada proceso electoral, que dentro del Ejecutivo, el Legislativo, seguimos fraccionados y fraccionados, que no está mal ser diferente como todo el rato hemos estado hablando, pero sin posibilidad de escucharnos, de puntos de encuentro, ¿no? Creo que eso también es algo que nos interpela en nuestro sistema educativo. ¿cómo vamos viendo que la educación puede servir para capturar, ¿no? La subjetividad del otro, ¿no? Como para abrir y potenciar. Es un espacio definitivamente de construcción de subjetividad, Así ¿no? es. Entonces, la manera, digamos, cómo se ejerce, tú hablabas de Foucault, ¿no? Claro, podemos servir para controlar a estas singularidades, que ya no serían singularidades, sino que un intento de borramiento, ¿no? Borrarles la subjetividad al otro y hacer que piensen de una única manera. Es una manera de ejercer un control. A mí me parece terrible porque la apuesta grande es más bien abrir el espacio, abrir a la producción de un pensamiento, ¿no? Que implica una esperanza. Si queremos que esto cambie, se da, pensaba en los niños, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tú ibas diciendo, Yola, si se puede discutir en ese espacio, pero de repente es una cuestión mucho más sencilla donde ellos puedan tener voz, donde ellos se puedan ir agrupando, donde ellos puedan discutir cosas, ¿no? Gestar cosas, Así es es. ya decirles que son ciudadanos, ¿no? Que tienen derechos, que tienen voz, que son protagonistas y que tienen un lugar. ¿No? Porque cuando los educamos para silenciarlos, para que acaten, para que compitan, entonces lo que vamos a tener a posteriori son individuos que no pueden opinar, que no les interesa además lo que va pasando, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es un espacio que puede ser tomado en dos sentidos, como un aparato de captura, ¿no? De la subjetividad o como un espacio que se abre a la vida, ¿no? Y que abre la esperanza en algo distinto y algo nuevo. Y Y por para eso, esta último es lo que estamos apostando, ¿no? sí, solo allí algo pequeño. Claro, yo como maestra hablo demasiado, Eguito, tú me conoces, disculpa. Sí. Pero sobre esto último que decía Hilda es fundamental.
O sea, porque esta formación de ciudadanía ocurre desde que nacemos, digamos. Y, por ejemplo, en la educación inicial, el hecho de que los niños y las niñas puedan elegir el sector donde quieren jugar, que además allí, con esta ley, horror, porque cuando un niño quiere jugar en el sector hogar y con las muñecas, o sea, yo he visto esto, como hay profesoras que inhiben esto, o cuando una niña quiere ir a jugar al sector de construcción, también se vuelven como locas, porque estos estereotipos de género, pero mucho más con un niño que va al sector hogar. Pero creo que es en esto que tú últimamente has dicho, Hilda, es fundamental que reconozcamos que el pensamiento crítico, la capacidad de deliberar, de reflexionar, de tomar decisiones, de dar opinión, se construye desde que somos muy pequeños, de acuerdo a las características de la etapa de desarrollo en la que estamos, porque hay algunas personas que piensan que eso recién se puede hacer, bueno, cuando seas grande, cuando pienses, cuando puedas. No, se construye toda la vida. El desarrollo de la autonomía y del pensamiento crítico, reflexivo, siempre es posible. La autonomía es un proceso, ¿no?, que se consolida cuando ya somos un poquito más adolescentes y un poquito más grandes, pero es un camino que se va construyendo, no es algo que se da de pronto. Y se da desde los procesos que tú decías, cuando discutimos cómo convivimos entre nosotros, cómo estamos en la escuelita de inicial, cómo compartimos los juguetes o no los compartimos, cómo compartimos los alimentos, qué tanto permitimos que el compañero o la compañera puedan jugar o por qué no, ¿no? Pero no desde lo que solamente diga la profesora a modo de sermón o el profesor, sino de lo que dicen los propios chicos y chicas. Y eso a lo largo de la educación. Y solo para acabar diciendo que las y los docentes, como decía Bego, tenemos una responsabilidad enorme y tenemos un poder enorme. Usémoslo bien, colegas, porque tenemos un rol fundamental en sentido político ciudadano, porque nuestra tarea es fundamentalmente política en el sentido que, como decía Hilda, o contribuimos a la reproducción de cómo estamos viviendo o a la transformación. Y entonces, por eso es que es tan importante que tengamos espacios para la reflexión de cómo estamos educando, de cómo vemos e interactuamos con nuestros estudiantes, con las familias, de cómo contribuimos desde lo que hacemos en nuestra tarea educadora al reconocimiento de derechos de nuestros y nuestras estudiantes. Muchos de nuestros estudiantes no tienen ni idea de los derechos que tienen. Para muchas chicas es absolutamente natural el abuso y el acoso sexual, que las toquen, que les digan cosas porque son mujeres y así es, pues. No son capaces de reconocer que tienen derecho al buen trato, que tienen derecho a la denuncia, que su cuerpo les pertenece y que nadie tiene que decidir sobre sus cuerpos, ¿no? Solo por poner un ejemplo, ¿no? Pero bueno, quería terminar con este importante rol que tenemos como docentes. Sí, hay un montón, gracias. Tema complejo, veo el que hay que volver a hacer, sí, hay que hacer capítulo 2, Yola, ya desde ahora te comprometemos, bueno. Pero ha sido, creo que muy potente el discurso, porque eso que pasa en la escuela, papá, mamá, ciudadano, ciudadana que nos escucha o que nos ve, no es que pasa en un espacio con los niños, con los jóvenes, ¿no? Sino que finalmente va constituyendo el tipo de sociedad que estamos siendo, ¿no? Esa es la potencia de la que estamos hablando. Yo quiero agradecerles, siempre se aprende mucho cuando escucho a Yola, Hilda, y creo que ese es un poco también el sentido de invitarlas en este Día del Maestro, ¿no? Pensar un poco en tantas cosas que tienen que ver de fondo con la educación y con nuestra sociedad y que también termina siendo tan potencial y tan político. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, Beguito, te agradezco mucho, un placer. No, gracias. Y nada, ya estamos regresando seguramente en 2 semanas con otro tema de Conversando. Y creo que nos toca el Día de la Patria, la fiesta de la patria, y también es un tema muy potente. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, cuídense mucho. Ya. Buenas noches.